El Ministerio de Curación, capítulo 7. La cooperación de lo divino con lo humano. Grabación 923. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Vamos a pedir la dirección y la bendición de Dios en este momento. Así que invito a los hermanos, ante esta nueva oportunidad que Dios nos brinda, pues para que el alma se recoja delante de su presencia y delante de su palabra. Gracias te damos, amado Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por los consejos y la multiforme sabiduría que has puesto al alcance de nosotros. Apenas barro, apenas polvo, hecho de la tierra. Sin embargo, te ha placido hacernos a nosotros no solamente depositarios de tu voluntad, sino partícipes de tu naturaleza, que es algo que arroba nuestros pensamientos. Y gracias por el permanente consuelo de tu presencia que has ofrecido a los tuyos. Sabemos que bajo este ingrediente y esta experiencia no enfermaríamos de manera precoz y tendríamos una participación más dinámica y más activa para poder entonces ir a la respuesta de ese clamor de la humanidad y responder a ese auxilio y a ese socorro que están lanzando desde todas partes del mundo. Te ruego que muevas a tu pueblo, Señor, y te ruego que en esta hora tu palabra toque lo más íntimo de nuestro ser. Perdona nuestros pecados y gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos queridos, un capítulo enteramente dirigido al cuerpo médico de la obra, a ese gremio, pues diría yo, tan selecto, ¿no? Tristemente los valores y todo lo que son los modelos de la sociedad han elitizado lo que es la salud, también la educación, y todo lo que tiene que ver con estos aspectos que son vitales para el desarrollo de los hombres y para el desarrollo y la fortaleza social de las naciones y este mundo, pues prácticamente brindan solamente acceso a unas clases que son más y más favorecidas. Sin embargo, Dios no considera esto desde ese punto de vista. Y aun cuando, repito, el capítulo esté dirigido a ese gremio de los médicos, Dios no quisiera que nosotros fuésemos a caer en esos aspectos elitistas y que nuestra educación, nuestra cultura y de especial manera nuestra salud fuese solamente para unos pocos. Bueno, ante la imposibilidad de que todos seamos médicos, yo pienso que las recomendaciones que podemos sacar de este capítulo sencillamente se aplicarían a todos nosotros, a quienes los fines de los tiempos han parado y a quienes arde en el corazón el deseo de ir en pos de las desgracias de esta humanidad y atender los clamores de la misma. Podemos tener una participación muy interesante en este aspecto. Y aun cuando las líneas y recomendaciones son para los médicos, cualquiera que se ponga en las manos de Dios podría de alguna forma, de alguna manera, yo no diría paliar el dolor del mundo y de la humanidad, sino ofrecer soluciones definitivas en muchos aspectos, estando en las manos de Cristo, siendo Él mismo una recomendación viviente del programa de Dios. Podría ser entonces divinamente utilizado para poder procurar el bienestar de aquellas personas que están bajo nuestra influencia. La primera línea es significativa, profundamente, de la página 75. Dice, en el ministerio de curación, de paso les digo que esta palabra me gusta cada día más. Esta frase me llama muchísimo la atención. Entonces, en el ministerio de curación
el médico debe ser un colaborador de Cristo. Y ese párrafo introductorio está tratando de ampliar un poco más esta línea. Por ejemplo, dice a continuación, después del punto ortográfico, el Salvador asistía tanto al alma como al cuerpo. Es decir, el médico cristiano, el médico adventista y todos aquellos que de alguna manera están en ese rol y en ese desempeño, así no tengan el título de doctor en medicina y cirugía, por lo menos en estos países, debiera tener una comprensión clara desde sus propias vivencias de que el cuerpo es un sistema y que lo que acaece a una de las facultades tiene enormes implicaciones sobre las demás. En este sentido no nos podemos nosotros cansar. Yo pienso que aquí está la fórmula o el principio que aparece en Deuteronomio, lo repetirás y lo repetirás. El Señor sabe que desde el huerto del Edén el diablo ha hecho una fragmentación en la mente humana acerca de lo que es el componente físico y mental y espiritual de los hombres. Se acercó a Eva, insinuándole la duda y la desconfianza, y una vez entró en ese terreno, le dijo, no moriréis. O sea, cualquier acto de desobediencia no implicaría la muerte. Y separó las facultades del ser. Y yo me temo que si nosotros de alguna manera tenemos una filosofía de vida que coneste con eso y que no atienda rigurosamente estas variables del alma, del cuerpo, de la vida, diría yo, del ser humano, podemos estar rayando de alguna manera en un cierto espiritismo. Y tenemos que cuidarnos de eso. Hay que tratar de explorar, ¿verdad?, a la humanidad y su dolor, teniendo muy, pero muy afianzada en nuestras convicciones la idea de que todo esto ofrece entre sí una hermosa sinergia que ayudan al desarrollo armonioso, pleno de las facultades del ser, y van a tratar de conseguir, para quien así lo hace y se esmera, la imagen de Dios en el hombre. Debemos tener eso muy claros, de manera que así como nuestro Señor atendía y asistía tanto al alma como el cuerpo, esta lección debería quedar grabada en nosotros. Y entonces al abrirnos paso en medio de los clamores de este mundo, no solamente deberíamos caer en el aspecto de recetar, recomendar, deberíamos ir más allá, como hace algunas horas se dijo, educar y tratar de articular de alguna manera que todos estos procesos de la vida están íntimamente relacionados y no pueden desconectarse, sino simple y sencillamente teniendo en cuenta la misma erosión y que se puede socavar la supervivencia y la felicidad del individuo. Jesús lo entendió perfectamente y asistió tanto el alma como el cuerpo, ambos elementos, lo uno como lo otro. Dice aquí la señora Guay, el Evangelio que enseñó fue un mensaje de vida espiritual y restauración física. Cada enfermo que llega a las manos de un médico, de un educador o de un consejero en salud, es una bendita oportunidad de ayudarle a trasladar su mirada y sus ojos al cielo, a una esperanza inmarcesible que le dará un formidable punto de partida para comenzar a luchar aceptando las recomendaciones de Dios. Y si ese hombre o esa mujer está conectado íntimamente con el cielo, esa corriente de vida fluirá. Aquí dice la salvación del pecado y la curación de la enfermedad iban enlazadas. El mismo ministerio está encomendado al médico cristiano. Debe unirse con Cristo en la tarea de aliviar
las necesidades físicas y espirituales del prójimo, debe ser mensajero de misericordia para el enfermo, llevándole el remedio para su cuerpo desgastado y para su alma enferma de pecado. ¿Es este, pregunto, es este un mensaje distinto? ¿Es este, apreciados hermanos, un mensaje singular? Diremos sin el ánimo de ser dogmáticos, ni exclusivistas, ni partidistas de ninguna manera. ¿Qué otro credo o confesión de fe tiene una idea tan abarcante y tan completa del ser como la que Cristo nos ha brindado a nosotros? Me permito concluir, después de leer este primer párrafo de la página 75. Nosotros seguimos siendo deudores. Y hay que tratar de llevar esto al fondo. Yo quisiera que aun cuando los capítulos y las líneas se vayan encontrando y pareciera estarse sosteniendo lo mismo, que se mantenga en nosotros la perseverancia y ese espíritu con el cual hemos comenzado el estudio sistemático de estas líneas hasta que las agotemos. Tal vez cada una de ellas en Cristo nos van a reservar muchas sorpresas. Y en esa página dice el segundo párrafo que Cristo es el verdadero jefe de la profesión médica. Bueno, nosotros no somos de aquellos que nos consideramos ruedas sueltas, ¿verdad? O átomos dispersos. Siempre hemos entendido que la estructura, la jerarquía y la organización son importantes y que aun cuando las personas que se ponen a la cabeza de todo esto no tienen el derecho ni el aval del cielo para enseñorearse de los que no están en ese estatus o escaño, por lo menos sí deberían participar con un espíritu de servicio, recordando que por encima de todos ellos está el verdadero jefe de la profesión médica. Dice aquí Elena White, el supremo médico se encuentra siempre al lado de todo aquel que ejerce esa profesión en el temor de Dios y trabaja para aliviar las dolencias humanas. Y ojo a lo siguiente, mientras emplea remedios naturales para aliviar la enfermedad física, el médico debe dirigir a sus pacientes hacia aquel que puede aliviar las dolencias del alma tanto como las del cuerpo. Hay un paradigma aquí, hay una recomendación supremamente espinosa. Al abordar la misma, cuando habla del empleo de los remedios naturales para aliviar la enfermedad física, yo pienso que no deberíamos desconocer de ninguna manera que hay algunos casos que nos imponen otras opciones, pero yo diría que no es la voluntad de Dios. ¿Cómo manejar esto dentro del equilibrio de tal forma que no nos hagamos enteramente dogmáticos en este punto? Pero aun cuando no lleguemos a esas instancias, yo pienso que lo que está a la base de todo y lo que envuelve todo esto fue lo mismo que el médico jefe de la profesión esta hizo. Para los enfermos utilizaba los remedios naturales. El que nos creó sabe que Él ha dejado en el organismo condiciones para luchar contra la enfermedad. Con antelación lo hizo, en su presciencia divina lo hizo. Y Él sabe que simple y sencillamente colaborando, dándole al cuerpo todo ese ambiente ideal, atendiendo la sintomatología que se presenta y los clamores de la naturaleza que comienza a protestar,
no tratará de aplicar un paliativo para eliminar el síntoma, el dolor, la fiebre, etcétera, sino que buscará crear las condiciones de tal manera, generar la situación de tal forma que nuestro cuerpo comience entonces el proceso de restauración. A nosotros se nos olvida que prodigiosa y milagrosa y poderosamente hemos sido formados y Dios quería anticiparse a nuestro dolor. Nunca tal vez previó que esto fuera a llegar a estas cosas y que la ciencia que tiene que ver con los medicamentos de farmacia y los químicos fuesen entonces la respuesta de sus hijos. ¿Cuántas veces ha considerado el Señor delante de nosotros que hacerlo de esa forma es envenenar el cuerpo, es congestionarlo más? Es cierto que hay una sensación de bienestar aparente, pero todo lo que queda como consecuencia es algo que escapa a nuestra comprensión y por lo tanto nuestra limitada visión al respecto no nos deja sino decantar siempre por lo inmediato, por lo fácil y por lo que, comillas, genera bienestar, aunque sea momentáneo. Los remedios naturales no tienen esas características. Van a brindarle condiciones y generar un entorno con respecto a lo que Dios fijó allí para que nuestro cuerpo comience. Tal vez por eso, miren lo siguiente, de la naturaleza aprendemos. Pues yo no he estudiado a fondo ese tema que les voy a decir aquí ahora, pero es muy sencillo. Un perro, tal vez cuando está con alguna congestión digestiva, no sé, alguna cosa hay en su naturaleza, no puedo entender qué es, no he explorado eso, pero fiel a su instinto y fiel a esa cosa de su naturaleza que Dios le puso, ese día no participa de alimentos, ayuna, accede a la hierba. He visto cómo come pasto y aun cuando le pongas la comida o más elaborada o suculenta, el can no se aparta de su instinto, no se aparta de aquello que propenderá a que él se encuentre en mejor condición. Tenemos que aprender de eso. ¿Cuántas veces nuestro cuerpo batallando con la fiebre y nos atragantamos? Hay una serie de recomendaciones entonces que son pero muy puntuales y que deberíamos atender con juicio, con mucho cuidado, diría yo, con mucho detenimiento, al tratar de implementar delante de los enfermos este ministerio de curación. Es todo un ministerio, no es solamente el método de curar la enfermedad física, es un ministerio porque incluye el alma. Y yo he aprendido que todo aquello que congestiona nuestro ser físico, deplorablemente tendrá que ver con las facultades más superiores del ser. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad que tiene una persona que formula, que prescribe y que se siente con el derecho, porque en una facultad se le confió, entre comillas, el tal, de tratar la delicada maquinaria viviente dentro de las limitaciones que se encuentran dentro del ámbito de lo científico cuando se comparan con la sabiduría de Dios. Elena White sigue diciendo, y para mí, hermanos, esto es revelado, mientras emplea remedios naturales para aliviar la enfermedad física, debe dirigir sus pacientes
hacia aquel que puede aliviar las dolencias del alma tanto como el cuerpo. Lo que los médicos tan solo pueden ayudar a realizar, Cristo lo cumple. Aquellos, es decir, los médicos, procuran estimular la obra curativa de la naturaleza. Sí, es verdad, estimular la obra curativa de la naturaleza. Esta línea es clave, esta expresión es sensible, hermanos, palpitante, le da pulso a esto. Aquellos, los médicos, procuran estimular la obra curativa de la naturaleza, pero Cristo es el que sana. El médico procura conservar la vida, pero es Cristo quien la da. ¿Entendemos nosotros ese asunto así? Nos hemos divorciado ya de la idea que nos ha dejado la tradición, pero que dista tanto de considerar nuestro ser como un sistema. Entendemos que la restauración de un hombre debe comenzar por lo superior, por lo elevado de él, que si simple y sencillamente nosotros en una onda estacionaria nos quedamos con el simple gesto de la prescripción, así tengamos una intención sana, eso no alcanza, eso no es suficiente, eso no es parte del programa de Dios, ni es tampoco parte de los elementos del método curativo, y mucho menos no tiene nada que ver con el ministerio de curación. Cuando nosotros avanzamos a la página 76 de este capítulo que estamos estudiando, entonces encontramos otro aspecto que debería considerar todo aquel que se encuentra incluido dentro de este ministerio. Aquí escribe a los médicos, repito, pero todos aquellos que de alguna manera trabajamos con las personas enfermas en este sentido, haríamos bien en recordar estas recomendaciones. Página 76. Otro aspecto importante, lo hemos venido considerando cuando decimos que instruir y educar es la clave del asunto. Dice el médico, último párrafo, debe enseñar a sus pacientes que han de cooperar con Dios en la obra de la restauración. Así que no se ubica al paciente simplemente como un elemento inerte en esto, que espera entonces la manifestación o el trabajo de todos aquellos sobre cuyas manos deposita toda esperanza, sino que ahora también él, de una manera dinámica y comprometida, es prácticamente en doble dirección. Eso es una forma de interactuar en doble dirección, no es unidireccional. Ese médico le enseñará al paciente que debe cooperar con Dios en la obra de la restauración. Ahora el paciente continúa su trabajo. Dice aquí, el médico echa cada vez más de ver que la enfermedad es un resultado del pecado y sabe que las leyes de la naturaleza son tan ciertamente divinas como los preceptos del decálogo y solo por la obediencia a ellas puede recuperarse o conservarse la salud. Y en un anacronismo sin precedentes, sin el ánimo de levantar un dedo acusador ni de denunciar. Pero no logro entender la dicotomía que se presenta entre la recomendación médica, tal vez estos no son de los nuestros, de la misma filosofía nuestra, pero para que ustedes me comprendan, señalo esto como ilustración. Entonces hay una dualidad allí entre el consejo del médico y sus propias vivencias. Por ejemplo, entra la persona con una úlcera gástrica a su consultorio, le consulta y como lo del estilo de vida se ha ido poco a poco diseminando y poniéndose más y más al alcance de todos, hasta del cuerpo médico, de la medicina convencional y del consultorio,
Es muy probable que le diga, mira, es mejor que reduzcas la ingesta de café. Ah, está bien, porque el médico lo dijo. O simplemente no tomes café. Que una vez sale el paciente de allí, ingresa la persona encargada de hacer el aseo, de limpiar, y lleva la humeante taza de café y el médico la apura como si fuese una bebida refrigerante. Yo me pregunto, ¿dónde está la mentalidad de la humanidad hoy en día? Que solamente al considerar un punto de estos podría automáticamente perder la confianza en un galeno de esta naturaleza. Porque donde no hay coherencia, no hay autoridad. ¿Cómo se puede ganar ascendencia sobre las personas cuando los hechos de mi corazón distan mucho de mis palabras? Cuando mis convicciones no tienen un arraigo sólido y convincente. Cuando más bien propalo las cosas a viva voz, pero sin tener el respaldo de mi vida interior, ¿podrá eso tener el aval del cielo? ¿Podrá tener peso? ¿Podrá tener autoridad? Ese solo hecho casi que cae en el plano de autodescalificar a un hombre, sin ser exagerado. Pero los médicos que están en el programa de Dios y dentro de este ministerio, que han quedado verdaderamente arrobados ante la visión del 63, recordando el momento histórico en el cual se dio esto, las condiciones de salubridad en la cual se encontraba el mundo y la nación norteamericana, pero recordando además de que esto es un conflicto cósmico, le dirán al paciente, casi que a manera de ruego, implorándole, que solo la obediencia a las leyes que Dios puso en su cuerpo pueden entonces derivar en el bendito hecho de recuperar o de conservar la salud. Y en esta nota de la página 76 dice al final ese médico ve que muchos sufren los resultados de sus hábitos perjudiciales cuando podrían recobrar la salud si hiciesen lo que está a su alcance para su restablecimiento. Es necesario enseñarles que todo hábito que destruye las energías físicas, mentales o espirituales es pecado y que la salud se consigue por la obediencia a las leyes que Dios estableció para el bien del género humano. ¿Está claro esto? Cooperar con Dios, entender el concepto antropológico, es decir, que el hombre es un sistema, atender las necesidades del alma y del cuerpo, no divorciar estas facultades, y en el mismo sentido derivado de eso, simple y sencillamente, guiar entonces a los enfermos para que vuelvan en armonía con las leyes y explicarle que la desobediencia es lo que está acarreando el dolor y el sufrimiento sobre la humanidad. Alguna vez les conté, hermanos queridos, de un médico, casi de los últimos que tuve oportunidad de visitar tiempo atrás. No voy a añadir detalles porque algún día lo conté, pero yo entré al consultorio del hombre, era un internista, era un hombre maduro, no era adventista, no sé si tenía algún acervo de tipo religioso y bíblico, pero ese hombre fue muy interesante. Cuando terminaba la consulta, me dijo 3 cosas que no olvido. En primer lugar, después de hacer la inspección de mi cuerpo, me dijo, usted no tiene nada. Coma y viva como Dios manda, número 1, y póngase a trabajar. Número 2, antes de despacharme de su consultorio, me dijo una frase, es que yo no quiero aprovechar ahora para hacer política en este sentido. Simplemente quiero rescatar el concepto del médico y qué reflejo proyectaría eso sobre los pacientes si el médico cristiano del Ministerio de Curación hace exactamente lo mismo o si tú y yo lo hacemos.
Luego me dijo, 2, ¿qué has sacado tú con todo esto que traes? Y me mostró mi historial. Me dijo, mira todo lo que traes. Yo lo llevaba ahí bajo el brazo. Me dijo, ¿cuántas punciones? ¿Cuántas muestras de sangre? ¿Cuántos exámenes de laboratorio? ¿Cuánto dinero invertido? ¿Has conseguido algo a partir de todo eso? Y le dije, no. Y finalmente me despidió con esta frase que quedó inmortalizada en un servidor. Yo quiero decirte algo, no te prestes para la maquinaria que existe entre el consultorio y la farmacia. Lo único que este hombre omitió, que no debe faltarle al médico cristiano, al médico educador, aquel que con esmero se dedica a atender al paciente y a escucharlo, y sabe que eso tiene más, pero más, de tipo o aspecto positivo que cualquier otra cosa. Pero al final despide a su paciente diciéndole, pon tus manos sobre las manos del Señor. Confía en Él. Sigue las recomendaciones. Y el resultado será conforme a la promesa. Y que Dios te guarde. ¿Cómo serían esos consultorios, no? Pero ya nosotros nos acostumbramos y el modelo se hizo de que la consulta tiene que ser rápida, no tienen tiempo, las EPS, como le llaman en este país, han estrechado todo ese asunto y le dan un tiempo límite, muy limitado al médico para que atienda al paciente y una larga lista de pacientes que al final de su turno de trabajo ya lo han dejado completamente exhausto, cansado, diría yo humanamente hablando, y hay que comprenderlo, sin el ánimo de escuchar más. ¿Cuántas cosas se hacen de forma mecánica? Una persona enteramente responsable, consciente de esta responsabilidad ante Dios, pues trataría de darle a esto un giro formidable. Y si nuestros médicos cristianos o nosotros inmersos en esta área no tenemos la dificultad que ellos tienen debido a sus trabajos y a los compromisos obrero y empleado y empleador, si quisiera decirles, apreciados hermanos, que un momento de calidad, cuando te sientes a escuchar a una persona, puede hacer mucho más. Y luego ahí comienza el trabajo. Edúquelo. Creo yo que no es fácil. Deshacer los patrones que hemos hecho no es fácil. Competir en esta sociedad altamente competitiva no es fácil, hermanos. Pero no podemos tener un comportamiento de ovejas y seguir tras las huellas que nos está dejando la masa y el grueso de la población, en este caso de la población que se desempeña para atender las necesidades básicas en materia de salud de los individuos en estos pueblos. ¿Estableció Dios un paradigma al revelarnos todo esto? Yo creo que sí. Pero bendito el Señor, ¿no? Porque con esto nos permite a nosotros plantearnos y establecernos una filosofía de estilo de vida completamente distintiva. Si nosotros continuamos con ese aspecto en la página 78, dice de la siguiente manera, escuchemos bien aquí, los 2 puntos que hemos mencionado, de trabajar el cuerpo como sistema, tal como Jesús lo hizo, no solamente la parte física, sino también las necesidades del alma, y luego ser colaboradores con Dios para educar al pueblo y mostrarles que es la desarmonía con las leyes y con lo que Él estableció en el cuerpo lo que está ocasionando todo este problema. Tenemos que llegar aquí a un punto, a una convicción, diría yo como a una conclusión en este momento. ¿Cuál es?
Está en el segundo párrafo de la página 78. Esto no lo podemos olvidar nunca. Dice, los hombres necesitan aprender que no pueden poseer en su plenitud las bendiciones de la obediencia, sino cuando reciben la gracia de Cristo. Esto debe quedar muy claro, muy claro. Esto no es por fuerza humana. Una persona que tiene arraigado en su corazón, por ejemplo, la ingesta de productos cárnicos, en su naturaleza está escrito eso. Es parte de su propia vida. Ahora venir a querer amputar, mutilar o quitar una cosa de estas, como a nosotros nos parece, sería mucho más perjudicial para el hombre. Qué sabiduría, qué perspicacia, qué prudencia deberíamos tener en este aspecto y debería tener el médico. Diría yo, qué conexión con el cielo para saber cómo guiar a la persona a la fuente de donde no solamente se deriva la salud, la vida, el bienestar, la armonía y la esperanza, pero también el poder para negarse a los apetitos e inclinaciones de su naturaleza y atender sagradamente lo que Dios ha fijado en ella. De todas maneras, si la enfermedad es el ingrediente que lleva a los hombres a llegar a esa conclusión desde el fondo de su alma, habrán ganado mucho. Así hayan caído en el terreno de lo irreparable, de lo que ya no se puede recuperar, de lo que se perdió, porque ¿quién puede recuperar una insuficiencia renal? Sin embargo, acabo de recibir un clamor desde Brasil y mi hermano me dijo, el doctor Felipe nos ha enviado un paciente nefrótico. Acabo de llegar con él después de haberle hecho en San Lorenzo, población cercana, como a media hora, y ahí de la sede de la fundación. Entonces hemos ido a hacer una diálisis. Ayúdame a orar por él, me dijo. El doctor Felipe me ha dicho que ha visto muchos casos donde personas llevadas estrictamente a todo esto del método de Dios y de este ministerio de curación, esa frase hoy tiene que elongarse delante de nosotros. No nos podemos quedar simplemente en una metodología, tenemos que ampliar todo esto a considerarlo como un ministerio, cosa de que la metodología esté incluida en ella. El temor a Dios, la base de ese ministerio, la confianza en su poder, las promesas que giran en nuestra propia vida. Y el doctor dijo, y los he visto recuperar sus órganos teóricamente perdidos hasta en un 80%. Me dijo, ora por el paciente. A mí me devolvió eso tanto la esperanza. Yo tuve una mujer, esta no era médica titulada, pero ¿cómo sabe? Alguna vez me referí a ella. A mis hermanos queridos, con una fe en lo de Dios, con una fe en lo que hacía. Alguna vez me ayudó a sanar una quemadura en un pie, pero fuerte. Y mi situación es complicada para atender ese tipo de problemas. A punta de barro, yo creí que eso se me iba a infectar. Y lave con agua de hierba, y ponga barro, y dore, y dele. Y una fe que me inspiraba, una confianza en Dios, y me decía, mi viejito, ya vas a ver los benditos resultados de insistir en los elementos que la naturaleza provee bajo la bendición y la aprobación del cielo. Me quedé asombrado. Poquísimo tiempo después, comparativamente a como me ha tocado atender otros problemas de esa índole, en épocas pasadas, bajo la metodología científica y de las clínicas, vi sanar todo eso
para la gloria de Dios, en un tiempo verdaderamente récord. Y un día me dio una erisipela, pensé que era que me había hecho un trauma en un tobillo. Y le dije al médico por el teléfono y me dijo, vigila bien eso, tal vez se te dobló el pie y no te diste cuenta, tú eres insensible. Se puso eso tan difícil y comenzó el malestar general. Esa expresión rosada de la piel comenzó a extenderse y me fui volando a donde ese médico amigo. Y apenas me vio, me dijo, Diego, eso es una erisipela. Y vino entonces inmediatamente la prescripción. Penicilina, 1.000 o 1.000.000, yo no recuerdo, en todo caso una cifra exagerada, de unidades. Yo no sé si tú te quieres tomar eso. Regresé a casa y me cogió la esposa. Golden Cell, equinacia, ajo, cebolla, hierbas, y dele, y dele, y dele. Yo lo visité a él un lunes en la noche y el día viernes volví a verlo y se quedó aterrado. Me dijo, ¿te tomaste el medicamento? Le dije, de ninguna manera. Esto es lo que he hecho. Es cierto, me dio una gastritis que me tocó atender luego por toda esa cantidad de ajo. Mis vías digestivas no resistieron, pero se dio la invasión bacterial para la gloria del Señor. Y él me dijo, nunca vi en un tiempo tan récord, sin medicamentos, que es lo peor de todo esto, me dijo, para restar y neutralizar una crisis y una infección de esa naturaleza. Necesitamos enfermeros, médicos, educadores, consejeros en estilo de vida, llenos de Dios y llenos de fe en el testimonio de su palabra, en la revelación de 1863, en todo lo que puede hacer Dios a través de los remedios naturales, en Cristo, hermanos, el mismo que sanó enfermedades verdaderamente incurables 2000 años atrás. Cuando ese médico se acerca a su paciente con esa experiencia, imagínense ustedes, comienza a tocarle las fibras íntimas a esa pobre criatura. Se le devuelve la fe y la esperanza. Cuando lo ve que se arrodilla, es lo que sigue diciendo el capítulo, ¿no? Cuando lo ve que se arrodilla, que invoca la presencia de Dios, que se sabe dependiente, que reconoce que hay una sabiduría suprema, superior a él, por supuesto, y que si tiene que manejar el bisturí, pide la intervención divina para que sus manos no vayan a ocasionar un daño que sería peor que aquello que está buscando. Le devolverá eso, la tranquilidad y la confianza a su paciente. ¿Creerá en ese médico? El proverbio dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Adelante. Entonces repito este proverbio que realmente hace palpitar mi corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios es el que sabe, hermanos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios anda buscando insistentemente en quién retratarse. Esto no solamente será medicina para quien le permita el asomarse de esta forma en su vida, sino que luego ese
bendito bien que Dios le prodiga a quien lo encuentra, necesariamente será un bálsamo para las personas que llegan hasta la presencia de un Hijo de Dios. Quiero concluir con lo que dice la página 82, en este orden de ideas con respecto a la persona que trabaja en este delicado asunto de la salud. Página 82, último párrafo, dice: quienes trabajen en la obra médica misionera deberán sentir un profundo anhelo por las almas. Al médico como al ministro del Evangelio se les ha confiado el mayor cargo que puede encomendarse a los hombres. Sea que lo comprenda o no, todo médico está encargado del cuidado de las almas. Si este hombre entiende esto así, si tú y yo seguimos estas recomendaciones, la parte final del capítulo dice que podremos entonces acceder al fiel cumplimiento de sus promesas. Y esto nos hará a nosotros un espectáculo para este mundo. Por ejemplo, una promesa: conoce empero tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Si confesamos nuestros pecados, eso es lo que ponemos a la consideración del enfermo, y le decimos: Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y en el libro de Isaías dice: yo deshice como a nube tu rebelión y como a niebla tus pecados. Tórnate a mí, porque yo te redimí. Y esta serie de promesas que están en su palabra, cuando conducimos al enfermo de esta manera al regazo del médico divino, tienen que traer, hermanos, un profundo bienestar y un hecho de salud y de salvación en el individuo, como no lo puede hacer ninguna otra metodología humana. Y no quisiera concluir sin volver a leer esto. Aquí está, tanto para unos como para otros. Página 78. Los hombres necesitan aprender que no pueden poseer en su plenitud las bendiciones de la obediencia, sino cuando reciben la gracia de Cristo. Cambiar nuestros patrones, hermanos, cambiar nuestros modelos, nuestra manera de trabajar, para subordinarnos a todo esto que nos presenta la palabra de Dios y ayudarle al enfermo. Eso es solamente de un poder que es sobrenatural y de una gracia que hoy por hoy tú y yo necesitamos y este mundo busca ansiosamente. Esta nota sigue y termino de esta manera: esto es lo que capacita al hombre para obedecer las leyes de Dios y para libertarse de la esclavitud de los malos hábitos y nosotros también de nuestros patrones y estereotipos que nos han hecho trabajar de una sola manera. Es el único poder que puede hacerle firme en el buen camino y permanecer en él. Todo esto es por gracia. Todo esto es bajo la dirección de Dios. Si nosotros no nos declaramos incompetentes para esto, si creemos que lo podemos lograr, no lograremos hacer que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida y a través nuestro, en los necesitados y dolientes que están a nuestro alrededor. Que el Señor nos ayude en esta tarea. Es mi anhelo, es mi deseo y es mi oración hoy. Dios nos guarde. Amoroso Señor, nos inclinamos ante tu palabra, ante tu voluntad, oh Dios. Realmente desafía todos nuestros modelos y los desmorona. Pero aquí, ansiosos, necesitados de ti, Señor, y de ser una respuesta para este mundo, nos tomamos de tu mano y te pedimos que auxilies nuestra incredulidad.
y nos ayudes, oh Dios, para creer a toda esta hermosa revelación que nos hará un pueblo diferente, un pueblo verdaderamente singular. Ayúdanos a entender que tú ejecutarás este trabajo con nosotros o sin nosotros, pero danos el sentir de admitir desde nuestro fuero más íntimo la voluntad de Dios como soberana en nuestra vida, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Que tengan un buen día, hermanos queridos. Que Dios guarde a cada uno.